Bienvenido a un viaje a través de las páginas místicas de la historia. Te encuentras frente a un portal hacia los secretos que ni siquiera las mentes científicas más agudas pueden descifrar por completo. Hoy hemos reunido para ti algunas de las fotografías más asombrosas que capturan misterios y descubrimientos en todo el mundo. Cada una de estas instantáneas ofrece su propia perspectiva sobre eventos y objetos inexplicables de nuestro pasado. ¿Qué te revelarán estas fotos? Antigua computadora analógica. Un dispositivo bastante intrincado fue descubierto en el sitio de un antiguo naufragio cerca de la isla griega de Anticitera en 1901. Los restos dañados de un antiguo mecanismo que, después de la investigación, resultó ser una primitiva computadora analógica. Este dispositivo servía como recordatorio de fechas, calculaba posiciones de cuerpos celestes y realizaba cálculos que involucraban números significativos, como los próximos eclipses solares y lunares, así como los Juegos Olímpicos. Se extrajeron e identificaron un total de 82 fragmentos y solo 7 ayudaron a determinar el propósito del dispositivo. Con datación del I o II siglo a.C., este antiguo mecanismo griego era un sistema de engranajes interconectados que se ponía en movimiento al girar una manivela, la cual hacía girar otros engranajes. Se asemejaba a una caja de madera con paneles de bronce ideales en ambos lados. Podemos estar seguros de que incluso en esa época las personas tenían una comprensión avanzada de la astronomía, podían predecir fenómenos celestiales y rastrear los movimientos de los cuerpos celestes. Tal complejidad tecnológica no suele asociarse con sociedades antiguas, ni siquiera con las griegas. Esto revela una brecha en nuestra comprensión del conocimiento de las civilizaciones antiguas y subestimación de sus logros tecnológicos. ¿Quién sabe? Tal vez genios como Arquímedes o Siracusa o Hiparco de Nicea tuvieron un papel en estas ingeniosas creaciones. El mecanismo de Anticitera ha sido un objeto de numerosos estudios y reconstrucciones que intentan revelar sus secretos y funcionamiento. Algunos investigadores han sugerido que el dispositivo era capaz de mostrar el movimiento retrógrado de los planetas, las fases lunares, los ciclos metónicos y saros, e incluso las fechas de los eclipses con una precisión sorprendente. Otros han propuesto que el mecanismo tenía una función astrológica o educativa, destinada a enseñar los principios básicos de la cosmología griega. También se ha especulado con la posibilidad de que el mecanismo fuera parte de un instrumento más grande o complejo, o que fuera una copia o versión simplificada de otro original perdido. Lo que es indudable es que el mecanismo de Anticitera representa una obra maestra de la ingeniería antigua y un testimonio del ingenio humano. Su hallazgo ha desafiado nuestra visión de la historia y ha abierto nuevas posibilidades para explorar el pasado. El mecanismo sigue siendo una fuente de fascinación y admiración para los amantes de la ciencia y la historia. El manuscrito misterioso. El comerciante de libros polaco Wilfred Voynich adquirió este enigmático manuscrito en 1912. Un scriptbook del siglo XV que se asemeja a un códice lleno de ilustraciones misteriosas y texto en un idioma desconocido. Este manuscrito ha desconcertado a las mentes más brillantes en todo el mundo. Presenta cautivadoras ilustraciones botánicas, diagramas astronómicos, representaciones de bañistas, imágenes farmacéuticas. Sin embargo, no se corresponde con ninguna crónica o libro de texto astronómico, botánico o médico conocido. Además, muchas de las especies de plantas representadas siguen sin identificar y no se asemejan a ninguna planta terrestre conocida. Los mapas astronómicos también desconciertan. Ni las constelaciones ni los sistemas planetarios se ajustan a ninguna comprensión moderna. El manuscrito se convirtió en un objeto de discusión y finalmente se consideró un documento alquímico o una fantasía especulativa de su tiempo. Posiblemente una farmacopea. A pesar de numerosos intentos de desciframiento, el texto del manuscrito y los significados detrás de sus peculiares ilustraciones siguen siendo un rompecabezas sin resolver que nos invita a un mundo de intriga, secretos y quizás las ocurrencias de algún alquimista desconocido. El manuscrito de Voynich, como se le conoce ahora, ha sido objeto de numerosas investigaciones y teorías que intentan revelar su origen y contenido. Algunos investigadores han sugerido que el manuscrito es una obra de arte cifrada que oculta un mensaje secreto o una información valiosa bajo un código complejo. Otros han propuesto que el manuscrito es una obra de ficción, que recrea un mundo imaginario o una cosmología alternativa con fines artísticos o lúdicos. También se ha especulado con la posibilidad de que el manuscrito sea una obra falsa, creada con el propósito de engañar o estafar a posibles compradores o lectores. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis ha logrado descifrar el texto o explicar satisfactoriamente las ilustraciones. Lo que es indudable es que el manuscrito Voynich representa una obra única y misteriosa que desafía nuestra comprensión del lenguaje y su cultura. Su hallazgo ha despertado la curiosidad y la admiración de los amantes de la historia y la criptografía,
el manuscrito sigue siendo una fuente de fascinación y debate para los estudiosos y aficionados. Objeto misterioso. Personas de todo el mundo llegan a Florencia al Museo Palazzo Vecchio para ver el famoso cuadro Madonna con San Giovannino, pintado en el siglo XV por el artista Domenico Ghirlandaio. Sin embargo, no es solo por su belleza o valor histórico. Hay algo inquietante y cautivador en el cuadro, un misterio del pasado o del futuro. Como sabemos, en aquellos tiempos no podía haber pinceladas al azar en un lienzo. Cada detalle minúsculo ya servía como una alegoría o transmitía un mensaje específico. Entonces, en la esquina superior derecha sobre la Madonna, en el cielo, se puede distinguir claramente un objeto en forma de disco, y en la distancia, en la orilla, hay una persona con un perro mirando este objeto. Por lo tanto, esto no es una coincidencia ni una mosca. El enigma no radica en el tema principal del cuadro, sino en los detalles secundarios. Si miras de cerca, notarás una luz dorada brillante que emana del objeto. El hombre con el perro parece estar protegiendo sus ojos, posiblemente debido a la intensa luminosidad. La forma y el resplandor del objeto han llevado a algunos observadores a especular que es un objeto volador no identificado y que el cuadro podría ser un registro histórico de la existencia extraterrestre. ¿Mística? Los escépticos argumentan que quizás sea la representación de una deidad, posiblemente un ángel o el Espíritu Santo. También podría llevar un elemento de resplandor mágico, como la imagen de la estrella de Belén o un signo milagroso en los cielos. A pesar de estas interpretaciones, el significado exacto del extraño objeto en el cuadro sigue siendo desconocido, y el propio cuadro sigue siendo un misterio de gran valor. Dudas sobre la autenticidad. A veces pueden surgir dudas sobre la autenticidad de las fotos históricas y aquí hay un ejemplo interesante. Una fotografía que se compró por $2 en una tienda de recuerdos en 2010. La foto presumiblemente tomada en 1870 muestra al legendario forajido Billy the Kid, o Billy el Niño. Hay muchas crónicas sobre este criminal histórico, pero solo existe una foto auténtica que muestra a Billy the Kid y su pandilla, los reguladores jugando pacíficamente al croquet en compañía de sus damas. Si la segunda foto resultara genuina, se habría convertido en la segunda y última con valor potencial de millones de dólares. Establecer su autenticidad fue una tarea desafiante y el software de reconocimiento facial reveló una coincidencia entre la persona en el retrato y la figura jugando al croquet. Sin embargo, las dudas persistieron. La escena del juego de alguna manera no concuerda con el estilo de vida de los bandidos del salvaje oeste. Sin lugar a dudas, la fotografía despertó un gran interés entre los historiadores y el público en general, convirtiéndose en el tema de un documental de National Geographic. Es realmente intrigante cómo el rostro de un bandido del siglo XIX puede conmocionar al mundo entero. Hipster viajero en el tiempo. En el año 2010, una fotografía intrigante de principios de los años 40 volvió a suscitar debates y especulaciones. En 1941, durante la inauguración del puente South Fork en Goldbridge, Columbia Británica, se reunió una multitud, lo cual es natural para un evento tan significativo. Sin embargo, incluso sin un examen detenido, es evidente que en la imagen hay una figura que destaca conspicuamente entre la multitud, como si el personaje hubiera confundido la época. Fue apodado el hipster viajero en el tiempo. Está vestido con ropa moderna, incluida una camiseta con logotipo, una sudadera con capucha y gafas de sol, todo lo cual está notablemente fuera de lugar para 1941. Además parece estar sosteniendo una cámara moderna en sus manos, agregando otra capa de misterio a la foto. Los escépticos ofrecieron explicaciones razonables. Sí, las gafas de sol ya podrían haber existido. El logotipo en la camiseta podría ser de un equipo de hockey de Montreal. El suéter podría haber sido un artículo contemporáneo disponible en la década de 1940. Y la cámara podría haber sido una Kodak Folding Pocket Model 1A, que, aunque raro, sí existía. La foto presenta una curiosa contradicción, haciéndonos empezar a pensar en innumerables libros y películas sobre viajes en el tiempo y si esto no es solo ciencia ficción o fantasía. El hipster viajero en el tiempo sigue siendo un enigma. ¿Será una ingeniosa broma de alguien en una fotografía histórica? Surfista en el tiempo. Y nuevamente el viajero en el tiempo. A veces los misterios más intrigantes se manifiestan en circunstancias ordinarias, como la historia de una fotografía sin fecha de la década de 1930. En la foto vemos a bañistas en las costas de Columbia Británica, en Canadá. Entre la vestimenta de playa típica de esa época, solo una persona destaca, generando desconcierto con su apariencia de surfista contemporáneo. ¿Podría tratarse también de un viajero en el tiempo? El joven del que se habla parece estar vistiendo una camiseta moderna con gráficos, pantalones cortos de baño y su cabello está alborotado, recordando a los peinados de finales del siglo XX.
Esto claramente no es la moda típica de la década de 1930. Los escépticos abundan y han desacreditado el mito de un visitante del futuro. Afirman que la camiseta y los pantalones cortos son un suéter y pantalones enrollados, aceptables para un día caluroso en la playa, y su peinado moderno podría ser causado por el viento o simplemente cabello mojado. Esta fotografía continúa provocando debates y suposiciones, y a pesar de que hay explicaciones lógicas presentes, algunos todavía quieren creer que es un surfista en el tiempo atrapando una ola retro. Salida familiar. Una de las fotografías más desconcertantes de la historia reciente fue tomada durante una tranquila salida familiar en 1964. Gene Templeton, un bombero, fotografió a su pequeña hija en un campo cerca de Salford, a lo largo de las costas del mar irlandés, en el oeste del Reino Unido. Cuando se reveló la foto, apareció una figura inesperada en el fondo que se asemeja a un astronauta en un traje espacial. Parece que una figura alta con un casco o capucha y ropa blanca está de espaldas a la cámara. Templeton afirmó que no había nadie más presente en el encuadre cuando tomó la foto. La película fue examinada incluso por expertos de Kodak y fotógrafos de la policía, quienes no encontraron evidencia de manipulación. Los escépticos lo descartaron nuevamente, sugiriendo que el astronauta en realidad era la esposa de Templeton atrapada accidentalmente en el encuadre. Su vestido azul podría parecer blanco en la foto y el casco podría ser una ocurrencia caprichosa de su cabello en la toma. La foto se convirtió en tema de numerosos programas de televisión y documentales, así como el combustible para la especulación sobre extraterrestres, viajes en el tiempo y seres de otro mundo. El mapa mundial. Creado en 1513 y nombrado en honor a su creador, el explorador y cartógrafo otomano Pir Reis, este mapa atrajo la atención con su detallada representación de diversas partes del mundo: Europa y Asia, África, ambas Américas, las Islas Azores y Canarias, islas del Atlántico, Japón e incluso las líneas fronterizas del eterno hielo antártico. Lo cual resultaba increíble. Sí, eso es cierto. Alguien cartografió la Antártida siglos antes de su descubrimiento en 1773. En 1513, el conocimiento europeo del Nuevo Mundo aún era rudimentario. Sin embargo, este mapa retrató características geográficas con un nivel de precisión sin precedentes para esa época. Por ejemplo, representó la costa de la Antártida sin considerar el hielo eterno. La última vez que la Antártida estuvo libre de hielo fue hace aproximadamente 34 millones de años. ¿Quién podría haber conocido los contornos detallados del continente? ¿Cómo podría Pir Reis haber tenido acceso a esa información? Aunque se cree que el mapa se cumplió a partir de diversas fuentes, incluido el conocimiento antiguo, podría haberse basado en ideas de civilizaciones perdidas. Los escépticos sugieren que la representación de la Antártida podría ser especulativa y que el detallado trazado podría ser simplemente una licencia artística meticulosa. Los marineros de esa época expresaron sus percepciones del mundo en lugar de sus contornos reales. No obstante, el mapa de Pir Reis sigue desconcertando a los investigadores por su notable precisión. Quizás nuestros lejanos antepasados sabían mucho más sobre nuestro planeta de lo que nosotros sabemos. ¿Qué secretos oculta este mapa? ¿Qué fuentes utilizó Pir Reis para elaborarlo? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra comprensión de la historia y la geografía? Estas son algunas de las preguntas que surgen al contemplar este mapa fascinante y misterioso. Quizás nunca sepamos las respuestas con certeza, pero podemos imaginar diferentes posibilidades y teorías. Tal vez el mapa sea una prueba de que hubo una conexión entre civilizaciones antiguas y remotas que compartieron su sabiduría y sus mapas. Tal vez sea una evidencia de que hubo una exploración global mucho antes de lo que pensábamos y que se descubrieron lugares desconocidos para nosotros. Tal vez sea una obra maestra de un cartógrafo genial que sintetizó la información diversa y precisa en un solo documento. O tal vez sea solo una coincidencia o un error. Lo cierto es que este mapa nos invita a reflexionar sobre nuestro mundo, nuestro arte y nuestra ciencia. Nos muestra que hay mapas que no podemos explicar con la lógica o la evidencia, pero que nos hacen sentir curiosidad y asombro. La estatuilla de Nampa. En 1889, los trabajadores perforaban un pozo de agua en Nampa, Idaho, y tropezaron con una diminuta figura de arcilla a una profundidad de alrededor de 300 pies. El artefacto se llamó la estatuilla de Nampa. La figura femenina parece ser un recuerdo artesanal, un ejemplo tradicional de la creatividad de las primeras civilizaciones. Pero aquí está el detalle. La profundidad a la que se encontró corresponde a capas geológicas que datan de aproximadamente 2 millones de años atrás, mucho antes de la aparición de los seres humanos en la Tierra. La región se consideraba inhabitada durante ese tiempo. ¿Qué antiguas civilizaciones podrían haber existido aquí? ¿Cómo llegó esta pequeña figura a las profundidades de la Tierra? ¿Quién la hizo y con qué propósito?
¿Qué tipo de cultura y conocimientos tenía su creador? Estas son algunas de las preguntas que surgen al examinar este artefacto misterioso. Quizás nunca sepamos las respuestas con certeza, pero podemos imaginar diferentes hipótesis y escenarios. Tal vez la estatuilla sea una prueba de que hubo una civilización avanzada y desconocida que habitó el planeta hace millones de años. Tal vez sea una evidencia de que hubo una intervención extraterrestre o una manipulación temporal en el pasado. Tal vez sea una obra maestra perdida de un artista genial que viajó por el mundo y dejó su huella en lugares insólitos. O tal vez sea solo una coincidencia o un fraude. Lo cierto es que este artefacto nos invita a reflexionar sobre nuestra historia, nuestra arqueología y nuestra ciencia. Nos muestra que hay objetos que no podemos explicar con la lógica o la evidencia. La ciencia convencional lo considera una anomalía inducida por la perforación o un artefacto más reciente que de alguna manera fue absorbido en capas más profundas debido a procesos naturales desconocidos. La estatuilla de Nampa sigue siendo un enigma intrigante en la comunidad arqueológica. Los reptilianos de Ubaid. Los arqueólogos a menudo descubren objetos que desafían nuestra comprensión del mundo, y estos hallazgos enigmáticos suelen generar más preguntas que respuestas. Estos descubrimientos desconcertantes están ejemplificados por las estatuillas encontradas en el sitio de Ubaid, en Irak, que preceden incluso a la civilización sumeria. Las estatuillas fechadas entre los siglos 6 y 4 a.C. tienen formas humanoides pero muestran rasgos reptilianos distintivos. Cabezas alargadas en forma de almendra, ojos similares a los de serpiente y piel escamosa. Algunas estatuillas incluso representan humanoides lagartos realizando actividades cotidianas, como cuidar a los bebés o administrar a los sirvientes. Imagina una niñera lagarto. El origen de la cultura Ubaid, al igual que la sumeria, sigue siendo desconocido. Se cree que esta civilización comenzó en la misma región que la antigua Mesopotamia, en la actual Irak. Además de la recolección de cañas, la pesca y la agricultura tenían una cultura y una arquitectura desarrolladas, incluyendo estructuras monumentales. Sin embargo, su verdadero propósito sigue siendo esquivo. Aunque se asocie parcialmente a los humanos o a deidades con aves o reptiles, solo podemos inferir que algunos de sus dioses surgieron del mar, mientras que otros tenían orígenes celestiales. Esferas de piedra de Costa Rica. Estas esferas de piedra están ocultas en lo profundo de las selvas lluviosas de Costa Rica, en la desembocadura del río Diquis, y han intrigado a arqueólogos e investigadores durante siglos. Estas piedras esféricas perfectas, que van desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro, han capturado la imaginación y generado innumerables especulaciones sobre su origen y propósito. Aunque el proceso exacto de formación sigue siendo un misterio, una cosa está clara. Fueron creadas con tanta precisión que han desconcertado a los expertos que intentan entender cómo las antiguas civilizaciones lograron tal perfección simétrica. Las esferas están hechas de un tipo de roca ígnea llamada granodiorita, similar al granito, un material nada suave. Este hecho hace que la creación sea aún más impresionante y su propósito sigue siendo un enigma. Hay teorías de que las esferas se usaban con fines astronómicos, religiosos o ceremoniales. Alternativamente podrían haber servido como puntos de referencia para la navegación o límites territoriales. Otra hipótesis sugiere que podrían haber sido heredadas de una civilización antigua perdida o incluso tener un origen extraterrestre. Estas esferas se han convertido en un relicario nacional para la población indígena de Costa Rica y han sido incluidas en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los intentos por comprender su origen y significado continúan hasta el día de hoy, pero muchas preguntas siguen sin respuesta. Las esferas de piedra de Costa Rica son evidencia tangible de la ingeniosidad y creatividad de las antiguas civilizaciones, recordándonos que el mundo todavía está lleno de innumerables maravillas esperando ser descubiertas. Círculos de hadas en Namibia. En los desiertos desolados de Namibia, un fenómeno natural único conocido como círculos de hadas cautiva tanto a científicos como a turistas. Estos patrones consisten en círculos en la superficie de las tierras baldías delineadas por hierba, como si fueran contornos dibujados desde arriba. Se asemejan a panales de abejas y varían en diámetro desde unos pocos metros hasta varias decenas de metros, cubriendo áreas extensas. En Namibia, los mitos locales atribuyen estos círculos a la invención divina, mientras que las explicaciones científicas se inclinan hacia la actividad de las termitas, la competencia por la supervivencia de las plantas, la filtración de gases naturales e incluso la radioactividad. Ninguna de estas teorías es concluyente, y el fenómeno continúa alimentando debates científicos y la curiosidad de aficionados. Se dan la bienvenida a los turistas a estos encantadores misterios de la naturaleza que aún retienen respuestas a nuestras preguntas. Dirigible. En 1911 surgió una fotografía que desató una tormenta de debates y especulaciones. Mostraba una aeronave, un dirigible, un aerostato controlado que parecía estar flotando sobre la ciudad de Huntington, en el estado de Virginia Occidental.
Pero lo que hace que esta fotografía sea extraña es el hecho de que el diseño de este dirigible ya era avanzado para su época. Apareció en años posteriores. Vemos que tiene una forma aerodinámica, múltiples hélices e incluso la capacidad de transportar un número significativo de pasajeros. Esto contrasta drásticamente con los primeros dirigibles rudimentarios y aerostatos de baja capacidad que marcaron el comienzo de la era de la aviación a principios del siglo XX. Además, este modelo precede a la construcción del primer dirigible tipo Zeppelin en los Estados Unidos por varios años. ¿Cómo se puede explicar esta foto? Una teoría es que fue una invención pionera de alta tecnología, un inventor desconocido que simplemente adelantó su tiempo. Algunos han especulado que es la primera imagen retocada, un precursor de la manipulación de imágenes temprana. Sin embargo, no se ha descubierto evidencia de manipulación. Aunque la identidad del fotógrafo sigue siendo desconocida, dejemos que esta fotografía siga siendo una rareza histórica, que desafía una explicación simple mientras contiene un destello tentador de misterio aún por descubrir. También es un archivo de la historia de la aviación. ¿Qué otras posibilidades hay para este dirigible? ¿Qué historia oculta tras sus alas? ¿Qué impacto tuvo en su época y en las posteriores? Estas son algunas de las preguntas que surgen al observar esta fotografía fascinante y misteriosa. Quizás nunca sepamos las respuestas con certeza, pero podemos imaginar diferentes hipótesis y escenarios. Tal vez el dirigible sea una prueba de que hubo un viaje en el tiempo o una realidad alternativa que se filtró en nuestra línea temporal. Tal vez sea una evidencia de que hubo una conspiración o un experimento secreto que involucró a este artefacto volador. Tal vez sea una obra maestra de un fotógrafo genial que creó una ilusión óptica o una broma ingeniosa. O tal vez sea solo una coincidencia o un error. Lo cierto es que esta fotografía nos invita a reflexionar sobre nuestro mundo y nuestra tecnología. El incidente del Paso Dyatlov. El incidente del Paso Dyatlov de 1959, tristemente conocido por todos los interesados en el senderismo y el montañismo, se conserva en fotos como evidencia. Aunque el incidente de la desaparición del grupo sigue siendo uno de los eventos más misteriosos de nuestra época, algo podría aclararse parcialmente en el futuro. 9 experimentados viajeros y alpinistas rusos perecieron en circunstancias extremadamente misteriosas y escalofriantes en las montañas de los Urales. De las fotos recuperadas de sus cámaras solo surgen más preguntas, añadiendo enigma a este evento. Una de las imágenes muestra una figura borrosa detrás de una línea de árboles, semejante a un yeti. Otra inquietante foto, tomada en la última noche de la expedición, revela una misteriosa luz o halo en el cielo oscuro. El incidente en sí sigue sin explicación y las inquietantes fotografías finales de las personas destinadas a morir alimentan la persistente idea de que esto podría involucrar experimentos militares secretos o entidades sobrenaturales. ¿Qué pasó realmente con estos aventureros? ¿Qué causó sus heridas mortales y su extraño comportamiento? ¿Qué significan las fotos que dejaron atrás? Estas son algunas de las preguntas que surgen al estudiar este caso fascinante y misterioso. Quizás nunca sepamos las respuestas con certeza, pero podemos imaginar diferentes hipótesis y escenarios. Tal vez las fotos sean una prueba de que hubo un encuentro con una criatura desconocida o un fenómeno paranormal que los atacó o los asustó. Tal vez sean una evidencia de que hubo una exposición a una radiación o a una onda sonora que los afectó física y mentalmente. Lo cierto es que estas fotos nos invitan a reflexionar sobre nuestro mundo, nuestro arte y nuestra aventura. Nos muestran que hay incidentes que no podemos explicar con la lógica o la evidencia, pero que nos hacen sentir curiosidad y asombro. El faro Eilean Mor. El faro Eilean Mor es un islote rocoso en la costa oeste de Escocia. Fue construido en 1899 y un año después ocurrió una tragedia que todavía lo envuelve en secretos y especulaciones, dejando la isla inhabitada. En 1900 ocurrió un episodio misterioso. 3 experimentados guardianes se tumban en el faro y cada 2 semanas un barco visitaba con suministros necesarios, siendo su única conexión con el mundo exterior. En diciembre de 1900, los 3 guardianes desaparecieron misteriosamente, dejando atrás un aura de tragedia y preguntas persistentes. Una fotografía descubierta durante la investigación posterior intensificó aún más el misterio. Según la tripulación del barco Arkstor, se pasó junto a la isla el 15 de diciembre de 1990. El fuego del faro ya no estaba encendido, como se registró en el diario de a bordo. El clima tormentoso impidió que el barco de suministro regular llegara a la isla y cuando finalmente fue posible, nadie recibió la tripulación llegada. Esta fotografía ya era un presagio de la catástrofe que siguió, y la atmósfera ominosa que rodeaba el faro deshabitado parecía testimoniar los eventos sombríos. Al investigar el faro, la súbita desaparición fue evidente como si nadie hubiera tenido la intención de irse. Los platos con comida sin terminar estaban en la cocina, los muebles estaban volcados y uno de los 3 abrigos colgaba en la entrada. Un guardián experimentado no saldría en diciembre sin ropa adecuada.
Queda sin explicación por qué las puertas estaban cerradas con seguridad en esta situación. Una búsqueda en el área no arrojó resultados. Sin embargo, el estudio posterior de los registros de los propios guardianes generó sospechas de que los implacables vientos salvajes y las tormentas los obligaron a orar fervientemente y experimentar un miedo animal inexplicable. Podrían haber sufrido una alucinación colectiva o fueron arrastrados al mar por una tormenta colosal. Nuevas pruebas descubiertas en el muelle, trozos de cuerdas que debían haberse guardado en una caja especial refutan una catástrofe natural. Hasta el día de hoy, los rumores y las creencias sombrías rodean a la isla desafortunada con informes que supuestamente provienen de los guardianes posteriores del falo en Elian Moor, que describen un viento que llamaba los nombres de los hombres desaparecidos. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. ¡Hasta pronto!